especialmente sobre esto, la relación entre madurez humana y madurez cristiana, en torno a la noción de discipulado. Simplemente seguimos el mismo esquema de ayer, un rato de exposición de Antonio, tomamos café y volvemos al diálogo que, como visteis, es muy interesante. Alguna cuestión técnica. Alguien ha pedido los DVDs pensando que nosotros grabamos 20 DVDs. No, grabamos uno, tenemos uno, pero lo podéis llevar a casa y os lo grabáis vosotros allí, en vuestro ordenador o en otro DVD, y lo podéis utilizar, ¿de acuerdo? También me dicen Fernán y Javi, que son los amabilísimos responsables de toda la cosa técnica, que lo que está en Barría Televista caduca, es decir, tiene un tiempo en que está la charla allí y luego desaparece. Pero en el momento que desaparece de allí, está en la página del IDTP, idtp.org, y ahí lo encontráis, un enlace, y podéis entrar a la charla. Para los que, como yo, no somos muy duchos en la cosa esta de las tecnologías, deciros que eso que está en la página del IDTP no se puede grabar, solo se puede ver. Y como está en la nube, pues solamente se puede ver conectado. Por eso lo dejamos también grabado en un DVD. Y a partir de esta charla vamos a intentar también tenerlo en MP3, porque ha habido bastantes personas que nos han pedido tener un MP3 porque van paseando y se lo cuelgan o van en el coche y lo ponen. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Nos tenéis que dar un poquito de tiempo, porque no es para mañana tener aquí el DVD. Necesitamos un ratito y luego lo tenéis a vuestra disposición en la biblioteca. Le decía Antonio que nos ha traído el buen tiempo, porque llegamos con un paraguas y mira qué día más estupendo. Bueno, pues Antonio, tienes la palabra. Y tú mismo, como ayer, cuando acabes, das el visto bueno. Bueno, pues buenos días y bienvenidos. Lo que hoy vamos a abordar, si ayer nos centramos en el tema de la madurez, visto desde la psicología y desde la madurez como un camino que cada uno de nosotros tenemos que ir andando, pues es la relación con el cristianismo. O sea, ¿la vida cristiana ayuda a la madurez? ¿En qué sentido? ¿Hay una madurez propiamente cristiana? Bueno, por ahí es por donde irían las cosas. Antes de empezar a abordar el tema, que tengo que decir que no sé si voy a ser capaz de esquematizar tan claramente como ayer, intentaré hacerlo, pues yo creo que sería bueno partir de ubicarlo en nuestro trabajo pastoral. Cada uno de nosotros participamos de comunidades, de grupos, de proyectos de forma distinta. Es bastante frecuente que nos estemos preguntando un tema que para nosotros no es de actualidad, es de urgencia, y es cómo transmitir la fe. Hay algunos que consideran, pienso en mi maestro Juan Martín Velasco, que el hilo de la transmisión de la fe en gran parte se ha quebrado. Hay algunos catequetas que señalan que nos encontramos teniendo que engendrar en la fe, es un término paulino, engendrar en la fe a nuevas generaciones, buscando caminos nuevos para ese engendramiento en la fe. En cualquier caso, cualquier proyecto, a mi manera de ver, de transmitir la fe, engendrar en la fe a las nuevas generaciones, tiene que tener como base, como apoyatura, la misma vida del creyente y su mismo proceso de madurez. Por eso yo creo que el tema que estamos tratando es un tema importante y nada teórico, práctico para nosotros, que nos preguntamos cómo ser cristianos auténticos, maduros, y cómo engendrar en la fe, transmitir la fe a otras generaciones. Bien, dicho esto, si yo me preguntase, o preguntándome en voz alta, ¿qué relación hay entre madurez y vida cristiana? Pues viendo y releyendo, yo diría que hay fundamentalmente 4
formas de entender la relación entre madurez y fe, madurez y vida cristiana. Voy a presentar una que a mí me parece que es muy importante y que no podemos prescindir de ella, y me permiten que lo haga contando una historia que se contaba en Madrid cuando yo era estudiante universitario en los años finales de los 60, y me permiten que diga alguna palabrota. Esta historia, si non è vero, è ben trovato. La utilizo para explicar lo que voy a decir. Si no es verdad, casi seguro. Dicen que cuando la Universidad Complutense de Madrid ardía por los cuatro costados en el final de la dictadura y los estudiantes corríamos delante de los grises, subía un estudiante hacia Reina Victoria. Los que conozcan Madrid saben que Reina Victoria queda más alto que la Universitaria, por allá por donde anda el Instituto de Pastoral. Subía un estudiante y se cruzó con una monja con su hábito, jovencita y pispireta, que bajaba hacia la universidad. El estudiante, mirando a la monja, le dijo: alienada. Y la monja, mirando al estudiante, le dijo: hijo puta. Bueno, pues no sé cómo se quedaría el estudiante ante la afirmación de la religiosa, pero yo creo que hay una forma primera de relación entre la fe y la madurez, donde muchos nos llaman alienados, porque consideran que ser creyente es igual a ser alienado. Y tristemente es frecuente que la Iglesia, que en este caso representaba a esta religiosa, en lugar de entrar en el diálogo, entramos en la descalificación, llamando a los contrarios hijoputas. Esta situación yo creo que se ha venido dando muy frecuentemente. Piensen ustedes toda la crítica de la que nosotros procedemos, que es la crítica a la fe hecha por los maestros de la sospecha del siglo XIX, principios del XX. Pienso en Marx, en Freud, en Nietzsche, donde se nos dice pues que la fe es una ilusión, dice Freud, o que la fe es una alienación que nos impide enfrentarnos con los problemas sociales reales, es una manera de evadir la realidad. O piensen ustedes lo que nos dice Nietzsche cuando dice que los creyentes pues tenemos una religión y una moral de esclavos que nos esclaviza. Si ahora entramos, estoy pensando en mis alumnos de bachillerato, pues es frecuente que me digan, ya cuando tienen confianza: pero Antonio, ¿de qué nos vienes a hablar? Si todo esto son cuentos. Muchos de ellos pues están, entiéndame, lo digo entre comillas, contaminados de un positivismo cientificista, donde consideran que las únicas verdades son aquellas que se pueden probar y comprobar, y la existencia de Dios no es probable ni comprobable. O sea, es frecuente que lo que nos digan es: miren ustedes, los cristianos son una panda de alienados. Esto, que en principio no tendría importancia si fuéramos capaces de entrar en un diálogo, y en un diálogo pues serio sobre el asunto, a mí me parece que tiene importancia cuando es frecuente que uno descubra que no pocos cristianos tienen razón. O sea, que nosotros necesitamos que nuestra fe sea una fe no solo ilustrada porque esté bien formada teóricamente, sino que sea de tal manera nuestro estilo de vivir tan consecuente que fuéramos capaces de ir desmontando esos criterios. O sea, si a mí me critican de que la fe es una forma de evadirme de la realidad y del compromiso social, yo desearía que los cristianos estuviéramos de tal manera comprometidos que ese argumento se desmontara por sí mismo. No sé si me explico con claridad lo que estoy diciendo. Ahora, dicho esto,
Pues si nosotros miramos la historia de la relación de la Iglesia con la psicología y con los fundamentos de la psicología, una historia que yo creo que está todavía por escribir y que a mí me gustaría tener tiempo para poder escribirla, aunque tenemos cada vez una documentación más importante, pues prácticamente hasta el Concilio Vaticano II. El pontificado de Pío XII, pues igual que se condenaron no pocos teólogos que luego fueron los padres del concilio, la sospecha de la psicología como perniciosa aparece permanentemente. Y cuando el concilio tiene muy poquitos textos referidos al tema del diálogo con las aportaciones de la psicología, siempre en el concilio aparece, y a mí me parece bien, ¿no?, pero una sana psicología. En el fondo quedan restos de una sospecha permanente de que la psicología nos puede quitar las vocaciones. Es frecuente en algunas órdenes religiosas todavía a día de hoy que cuando en los procesos de discernimiento se plantea, porque lo piden las normas conciliares y lo piden las normas eclesiásticas de este momento, se pide que haya pues una buena criterios de discernimiento donde los psicólogos tengan algo que decir. Pues hay algunas congregaciones religiosas pues muy impelidas por la falta de vocaciones, que dice, pero es que si nuestras vocaciones van al psicólogo, igual nos quedamos sin ellas, ¿verdad? Bueno, no sé si está claro lo que he venido diciendo hasta este momento. A mí me parece que hay una primera forma de entender la relación entre la fe, entre la vida cristiana y las aportaciones de la psicología y los temas de madurez, de sospecha, y de sospecha muchas veces con una agresividad desaforada por ambas partes. Creo que se ha avanzado en el diálogo, pero esto yo creo que es bueno tenerlo como fondo. Hay otra segunda forma de entender la relación entre fe y madurez que ha ido calando en años posteriores y que lo que viene a decir es que en el fondo la madurez humana y la madurez cristiana es lo mismo. Donde yo digo paz, tú dices Dios. Donde yo digo justicia, tú dices Dios. Donde tú dices justicia, paz y amor. Estoy citando un poema de Casaldalia. Bueno, en el fondo estamos hablando de lo mismo con distintas palabras. Yo tengo que decir que esto, en principio, es verdad relativamente. Es verdad relativamente. Luego, cuando avance un poco más a la cuarta postura, ustedes me entenderán. Porque es que, así entendida, parece que la madurez, fundamentalmente, y es una de las críticas que tiene el concepto de madurez hecho desde la psicología y hecho desde la teología, es un estilo de vida que yo me hago, me genero, me autorrealizo. Yo, mí, conmigo. Luego veremos, cuando llegue a la cuarta dimensión, cómo yo creo que una de las cosas que diferencia la madurez humana de la madurez cristiana es que la madurez cristiana es una forma de relacionarme con otro. Y no es una madurez personal, es una madurez intersubjetiva. Luego esto quedará más claro cuando avance. Ya les digo que hoy me resulta un poquito más difícil seguir un esquema suficientemente claro. Hay otro tercer modelo que yo es el que llamo de helado al corte, de fresa y chocolate. Aquellos helados al corte, o sea, es una forma de entender la relación entre madurez humana y madurez cristiana, donde la madurez humana es la base, la infraestructura de una superestructura que es la madurez cristiana. La madurez cristiana se coloca como un sobreañadido
a una madurez humana. Se lo explico con algo que nos decía cuando yo era formador del Seminario de Madrid, el entonces cardenal de Madrid, el cardenal Tarancón, al que le tengo un cariño especial, pero tengo que confesar que esto no era lo más afortunado que decía. Nos decía: hijos, refiriéndose a nosotros los formadores, primero que sean hombres y luego ya serán curas, referido a los seminaristas. Creo que tenía razón, porque todos hemos sufrido algunas veces algún clérigo que, falto de hombría y con una espiritualidad de escapismo, ha generado no pocos problemas para la vida de la comunidad cristiana. Pero en cualquier caso, este concepto supone, a mi manera de ver de forma insuficiente, que tendría que haber primero unas cualidades humanas que luego son iluminadas por una superestructura que es la madurez cristiana. No sé si me he explicado hasta dónde llego entendido. ¿Qué es lo que he querido decir, así en síntesis? Que cuando hablamos de la relación entre madurez humana y madurez cristiana, cada uno de nosotros tenemos probablemente un modelo aquí metido en la cabeza, por no decir que metido en las entrañas, que condiciona nuestra manera de entender la relación entre uno y otro. Que los hay que se ponen a la defensiva, que los hay que dicen estamos hablando de lo mismo, que los hay que dicen primero esto y luego aquello. ¿Cuál es el modelo de relación entre vida cristiana y madurez humana que yo intentaría defender? Pues un modelo que yo llamaría dialéctico, paradójico, o mejor, relacional. Para eso tengo que echar un poquito marcha atrás. ¿Qué es la fe? Un término ambiguo, porque ya Santo Tomás de Aquino hablaba de dos maneras de entender la fe. La fe referida a los contenidos de la fe, las verdades que creemos, pero sobre todo, decía Santo Tomás, la fe es el encuentro confiado con la persona de Dios. La fe no es entendida como los contenidos revelados, sino como una relación personal y de confianza con aquel que sustenta mi existencia. Cojamos esta segunda forma de entender la fe entendida como confianza y como relación. Si la vida cristiana es la expresión de que el creyente, cada uno de nosotros, nos hemos encontrado personalmente y dialogalmente con el Señor de la vida, que da sentido a mi existencia, y si, como les decía a ustedes ayer, la madurez humana en gran parte es el reflejo del sueño que Dios tiene, de lo que espera de mí como hombre y como mujer, entonces no puede ser entendida la relación entre la fe y la madurez humana como si una cosa precediera a la otra. No sé si me explico, pongamos un ejemplo. Creo que uno de los diálogos más interesantes de amor es el que se da entre la madre y el niño, o el que se da entre el novio y la novia. Cuando esta madre tiene a este niño entre los brazos, cuando, amándole profundamente, le sueña, cuando empieza a establecer una relación de amor con ese niño, a partir de los gestos táctiles, de las caricias, de las sonrisas, de los besos, lo que está haciendo es potenciando toda su realidad. Le está soñando y a la vez le está dejando ser libre. ¿Qué es la madurez cristiana?
La madurez cristiana es experimentar ese amor de Dios derramado en cada uno de los detalles de nuestra vida, que nos permite desarrollar todas nuestras potencialidades, que nos permite ser profundamente lo que queramos y podamos ser. La madurez cristiana será más madura cuanto más profunda sea nuestra relación con el Señor de la historia. No es la madurez, y ahora entienden lo que antes decía, la madurez cristiana no son cosas que yo hago, prácticas piadosas que realizo, normas morales que cumplo, virtudes que desarrollo, que hacen que yo sea más. La madurez cristiana, a mi manera de ver, es la capacidad de relación, en una relación que no es entre iguales, sino que es entre desiguales, que, como diría el padre Runner, me convierte fundamentalmente en una persona que estoy a la escucha de la palabra, a la escucha de Él y a la búsqueda de su voluntad, y que me lleva a intentar ser coherente con esa voluntad de Dios al que escucho. No sé si me explico. Esta relación, como todas las relaciones humanas, es dialéctica. Pongo un ejemplo. Yo procuro poner ejemplos de la vida cotidiana que yo creo que nos permiten entender lo que estamos hablando, porque podemos estar hablando de las cosas más profundas, pero Jesús nos enseñó a hablar de las cosas más profundas con lenguajes de la vida cotidiana, con lenguaje sencillo. Pues era frecuente que cuando yo daba clase en la universidad, en las carreras civiles, pues hablando con algún padre amigo, pues escuchara algo que es frecuente que digan: ahora que estudien, y luego ya tendrán tiempo de echarse novia. Y yo a algún padre le he tenido que decir: ojalá se eche novia, y ojalá sea una novia interesante, porque lo que necesita tu hijo es una relación que le haga realmente hombre, porque es un chichirivaina. Y así ni se estudia una carrera, ni se es nada en la vida. Muchos de nosotros, de los aquí presentes, estoy seguro, que nos hemos hecho hombres y mujeres porque hemos tenido la suerte de encontrarnos con un tú, que si quería enamorarlo, yo tenía que sacar lo mejor de mí mismo. Tenía que sacar todas mis potencialidades, porque si no, se iba con otro. ¿O no? Pues algo semejante es lo que nos ocurre cuando yo me encuentro con que la pareja de baile es el totalmente otro. Que o yo saco lo mejor de mí mismo, o si no, la relación es tan pobre que no tengo nada que decir. Y entonces, para muchos, la relación con Dios se nos convierte en un verdadero problema. O para Abraham no fue un problema encontrarse con Dios, que lo pedía todo, y lo mejor de uno mismo. La fe, la madurez cristiana, a mi manera de ver, la única forma de entenderla es dialogalmente. Es encontrarme con Él. Es sentir que la pareja de baile que tengo es una pareja que me hace poner en juego todo lo mejor de mí mismo. Y además, como esta pareja de baile es tan especial, puedo confiar en ella, que no me abandona. Es interesantísimo leer los salmos con estos ojos con los que estoy hablando, cuando le decimos a Dios: Señor, tú me sondeas y me conoces. Todas tus palabras, antes de que lleguen a mis labios, te las sabes todas. Ese tipo de relación me permite vivir en confianza, me permite vivir en intimidad. No tengo nada que ocultarle, tú te lo sabes todo.
y a la vez, sabiéndotelo todo, hasta las cosas que a mí no me gustan de mí mismo, tú me acompañas y me amas. Puedo confiar. De manera que cuando tenemos la suerte no de crearnos falsos ídolos, que es uno de los peligros que tiene nuestra madurez cristiana, hacernos dioses a nuestra imagen y medida, que nos eviten sacar las potencialidades. Cuando yo le dejo a Dios ser Dios, entonces madura mi relación con Él, madurez cristiana, y crezco como persona, madurez humana. No sé si hasta aquí estaría claro lo que he querido decir. He venido empezando a señalar algunas cosas que a mí me parecen fundamentales. Yo creo que uno de los grandes logros que tuvo para todos nosotros y que no agradeceremos suficiente del Concilio Vaticano II es que volvió a poner en nuestras manos algo que prácticamente teníamos abandonado, la palabra de Dios. Creo que uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II es la Dei Verbum, que nos permitió que nuestros proyectos pastorales tuvieran una base fundamentalmente bíblica, teológico-bíblica. De manera que, si yo ahora tengo que preguntarme, bien, entendida la madurez cristiana como el encuentro personal con Dios y la maduración de la relación con Él, entendida la madurez cristiana como el sueño que Dios tiene referido a mí, que yo me veo impelido a realizar y a crecer humanamente para poder ser a imagen y semejanza de ese Dios que me creó. ¿Qué quiere Dios de mí? Y entonces yo descubro fundamentalmente dos caminos. Probablemente si nos pusiéramos a pensar, todos descubriríamos muchos más. Pero yo descubro fundamentalmente dos caminos. Habría un camino que yo llamaría más teológico-dogmático. Y habría otro segundo camino, que es el que yo llamaré de discipulado. Probablemente el primer camino lo encuentran ustedes más claramente en San Juan, en el Evangelio de San Juan, y en y en los textos paulinos, en las cartas paulinas. Desde el principio del Evangelio de San Juan nos invita a que en una actitud de contemplación descubramos el misterio de Dios, que, como dice Pablo en el himno, siendo Dios, se abajó y se hizo uno del montón, y la palabra se hizo carne. Mi amigo Felicísimo Martínez, cristólogo, que tiene unas obras muy interesantes de cristología que les recomiendo a todos los que quieran leer sobre el asunto, pues tiene una frase que a mí me ha hecho bastante que pensar. En la encarnación es verdad que Dios se nos revela, pero algunas veces se nos olvida que en la encarnación se revela nuestra humanidad. Cuando nosotros miramos el Verbo hecho carne, cuando miramos la persona de Jesús, además de que descubrimos todo lo que Dios es, y podemos descubrir la paternidad de Dios, también descubrimos todo lo que nosotros estamos llamados a ser como hombres y como mujeres. Nos invita a que mirándole a Él, nos veamos a nosotros y veamos todo el camino que nos queda hasta parecernos un poco a Él. Esto es lo que está formulando permanentemente Pablo cuando dice que nos hagamos a imagen de Dios. En concreto, a mí hay varias imágenes paulinas. Pablo en las cartas tiene algunas imágenes interesantes sobre la fe, nos habla de un guerrero lleno de armaduras, pero a mí hay una imagen que la tengo un cariño especial.
lo tienen ustedes en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 10 al 12, y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. No es frecuente que Pablo utilice una misma imagen, y en este caso la utiliza 2 veces. Les cuento un poquito mi vida, porque este texto a mí me parece muy interesante. Entre las múltiples cosas que yo he hecho, pues he estado acompañando, sustituyendo en los veranos a un compañero que era capellán de migrantes en Alemania. Y con ese motivo, pues he ido bastante a Alemania. En la ciudad de Colonia, al lado de la catedral, a la orilla del Rin, hay un museo magnífico. Ya saben ustedes que Colonia es el final de donde llegó el Imperio Romano. Hay el Romanische Museum, un museo magnífico de piezas romanas, y entre otras me encontré con un espejo precioso, un espejo de plata, de tocador de señora, que es una preciosidad, que me permitió descubrir cómo eran los espejos a los que se refería Pablo en las cartas. Es un puño de madera y un círculo de plata muy pulido. Es verdad que la plata se ennegrece, pero seguro que estaba muy pulido donde la dama romana debía mirarse. No sé qué vería en aquel espejo, pero seguro que la imagen que veía era una imagen muy buena, porque desde luego no es semejante a nuestros espejos que nos reflejan la imagen tal y como nosotros somos. Probablemente sería una imagen muy deformada. Leemos Corintios 2. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios, nos vemos transformados en esa misma imagen cada vez más glorioso. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Lo que dice Pablo es que nos miremos al espejo y que veamos que somos imágenes transformadas que el Espíritu va transformando permanentemente. Pero ha dicho en Corintios 1, cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Ahora vemos en un espejo confusamente. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Lo que Pablo nos está diciendo es que si yo quiero conocer a Dios, uno de los caminos, por no decir el fundamental, por no decir el único, es mirar nuestra propia humanidad. Y viendo nuestra propia humanidad vemos la gloria de Dios. La gloria de Dios es que el hombre sea, dice San Ireneo. Viéndonos a nosotros, vemos quién es Dios. Eso sí, parcialmente. Hay un camino que yo creo que debemos recorrer, que tiene mucho que ver con la espiritualidad, que tiene que ver mucho con la mística, que tiene mucho que ver con la contemplación, que tiene que ver con la teología dogmática, y es preguntarnos, ¿quién eres tú? Y él me contesta, mírate al espejo y descubrirás quién soy. Y mírate al espejo no porque seas perfecto, sino incluso mira tu imagen deformada. Y si ustedes me aprietan las tuercas, miren a la humanidad doliente. Miren los rostros deformados de la humanidad y sabrán quién es Dios y lo que Dios sueña de la humanidad. Y yo creo que este es un camino para descubrir cuál es el misterio de Dios, cómo nos relacionamos con Él y a qué estamos llamados a crecer y a madurar. Hay otro camino que es el camino del discipulado. Aparece fundamentalmente también en Juan, pero aparece fundamentalmente en los evangelios sinópticos.
A mí me parece que este segundo camino es, en algunas cosas, más útil y más práctico visto desde el ámbito del crecimiento personal y del acompañamiento en eso que hemos venido llamando la madurez personal. ¿Qué es lo que plantean los evangelios sinópticos? En medio de nosotros, un hombre del que conocemos quién es su madre y quién es su padre porque es uno de nosotros y quiénes son sus hermanos, uno que tachan sus mismos familiares de loco, empieza a anunciar el reino de Dios. Mirad, dice el principio del Evangelio de San Lucas, en la vida pública, esto hoy se cumple en medio de vosotros. Y no solo da una doctrina, sino que empieza a invitar a hombres y a mujeres con su nombre y con sus apellidos a que les sigan. Y empieza a invitar a que el estilo de vida de esos que les siguen sea las primicias del reino que se nos acerca, la primicia del reino de Dios. Y entonces, en este segundo modelo, que me parece que es más catequético, más pedagógico, fundamentalmente es el modelo del discipulado. El seguimiento de Jesús se convierte en el modelo de no solo lo que estamos llamados a ser, sino los recorridos que tenemos que hacer para llegar a ser lo que estamos llamados a ser. Parece que estoy haciendo un juego de palabras, pero creo que me siguen bien, ¿verdad? Sí. No sé si voy a poderlo repetir con la misma... Siguiendo esta concepción, el Evangelio, y en concreto los sinópticos, me aparecen como un camino donde no solo me manifiestan lo que estoy llamado a ser, sino las etapas para llegar a ser lo que tengo que llegar a ser. Básicamente, en el proceso de discípula aparecen tres grandes momentos. Y yo creo que son tres momentos que no son en el tiempo estancos, primero se da uno, luego se da otro y luego se da otro, sino que en todo se da todo, pero probablemente en cada momento de la vida tiene acentos distintos. Hay un momento, que es lo que se ha venido a llamar el momento de convocación, de llamada, de vocación. Hay un segundo momento, que es lo que se ha venido a llamar la etapa de seguimiento o de vida en común. Y hay un tercer momento, que es lo que se ha venido a llamar el tiempo de misión o de envío. Si ustedes cogen los evangelios, encuentran con que hay una convocación a los discípulos. Por cierto, una convocación donde son elegidos tal y como son, con su vida profesional, con su vida familiar, con sus condicionamientos, con sus características personales, uno más miedoso, otro más inseguro, otro más cabezota, otro con más ganas de ser el primero del negociado y sentarse en el mejor trono. Por cierto, no parece que eligiera, ya lo dice San Pablo, lo mejor de este mundo. Elige hombres y mujeres concretas, con sus virtudes y con sus defectos. Elige algo que desde la Biblia es fundamental, con nombres. Elige a Simón, a Tomás, a Santiago, a Bernabé, a Judas. Tienen nombre. Pero en la teología bíblica el nombre no solamente sirve para distinguirnos unos de otros, para formar parte de una lista. El nombre en el lenguaje bíblico también es nuestra propia esencia. Por eso tanta preocupación cómo se va a llamar el niño. Por eso
tantos cambios de nombre en la Biblia. Ya no te llamas Abraham, te llamas Abraham, porque eres padre de los creyentes. Este niño se llamará Yeshua, porque Dios salva. Le pondrás por nombre Manuel, Dios con nosotros. Tú ya no te llamas Simón, te llamas Pedro. Nos llama con nuestras características personales, cada uno con nuestras cadaunadas, cada uno con nuestras manías particulares, pero nos llama para cubrir una misión y, por lo tanto, para que en nosotros se dé una transformación que incluso puede llegar a ser un cambio como el que da la vuelta a un calcetín. El paso de ser Simón a ser Pedro. Nos llama, y nos llama fundamentalmente desde el amor. Dice, vio y amó. Nos llama muchas veces desde situaciones de arrepentimiento y de perdón. Como un padre, el padre de la parábola, Dios está siempre esperando a que nosotros retornemos. Y siempre está dispuesto a abrazar, a amar, a potenciar, a sacar lo mejor de nosotros mismos. Hay un primer momento de llamada, pero también esa llamada supone rupturas. Supone rupturas con todas aquellas cosas que nos atan, que nos impiden crecer, que nos impiden cambiar, que nos impiden evolucionar. Muchas veces las rupturas son rupturas prácticas. Dejar las redes para empezar un camino nuevo. Pero otras veces no. Otras veces se permanece en la misma situación sin cambios prácticos, pero con cambios de fondo. Es bastante frecuente que nosotros, desde un exceso de clericalización y de identificación de la vocación con la vida religiosa, hayamos subrayado mucho aquellas llamadas que suponen abandonos, por ejemplo, de la vida profesional. Pero hagan ustedes un recorrido por la cantidad de personajes que aparecen en el seguimiento de Jesús y que son discípulos y discípulas de Jesús, que no cambian en absoluto de estilo de vida, pero cambian de actitudes. Pensemos, por ejemplo, en aquel recaudador de impuestos que cambia de actitud, deja de robar, pero nadie nos dice que deje de ser recaudador de impuestos. Piensen, por ejemplo, en tres hermanos que siguen viviendo en su casa, una casa a la que de vez en cuando va Jesús a descansar. Se llaman Marta, María y Lázaro. Y el Evangelio dice que son amigos íntimos de Jesús. No han abandonado nada. Pero el encuentro con el Señor les ha cambiado profundamente. Hay veces que ponemos mucho el acento en los cambios de actividad y se nos olvida que los cambios importantes, a los cuales nos pide el Evangelio, son los cambios de actitudes profundas. Jesús nos llama con cariño, por nuestro nombre, sacando todas nuestras potencialidades para que hagamos rupturas grandes, cambios profundos, que no siempre llevan a cambios de estilo de vida, sino muchas veces a vivir con radicalidad el estilo de vida que antes tenía. No sé si hasta aquí está claro. Si yo este momento lo pongo en relación con alguna edad de la vida, estarán ustedes de acuerdo conmigo de que, utilizando aquel refrán castellano de que cada cerdo tiene su San Martín, no necesariamente hay que identificar la llamada con la adolescencia. Ayer una de las preguntas que salía entre nosotros era cuándo empieza la vida espiritual, y yo defendía que ya los niños tienen derecho a tener una vida espiritual. Y yo creo que cuando yo era crío, era discípulo de Jesús.
Pero, evidentemente, cuando yo llego a la adolescencia y me pregunto sobre el proyecto de vida, si soy amigo de Jesús, eso tiene consecuencias en las cosas que elijo, en las cosas que hago, en las cosas que voy a decidir, en el proyecto, en cómo me sueño, en cómo me realizo. Pero también estarán ustedes de acuerdo que hay muchos que, como en la parábola, llegan a última hora y hacen cambios porque a la mitad de la vida, de pronto, una circunstancia les hace descubrir que estaban equivocados de medio a medio. Y entonces necesitan hacer cambios profundos. Dios llama en todo momento de la vida, en toda situación, pero dicho esto, hay momentos donde la vida se está cuajando, donde la llamada de Dios juega un papel muy importante. Y a mí me parece que la adolescencia, la juventud, es un momento donde la vocación juega un papel muy importante, donde la llamada juega un papel muy importante. Vuelvo a decir, no a la vida religiosa, también. No a la vida, a los ministerios, también. Estoy hablando fundamentalmente de la vocación al seguimiento de Jesús, a la vida cristiana. Si ustedes siguen leyendo los 4 evangelios, pero fundamentalmente los sinópticos, verán, esta es una manía mía personal, todos tenemos derecho en comunidad por lo menos a tener 2 manías. Más de 2 ya empieza a ser molesto. Bueno, pues esta es una de las que yo tengo. Yo creo que fundamentalmente los evangelios, lo que me cuentan no es quién es Jesús, sino cómo lo experimentaron los que le siguieron. Y por eso tenemos 4 versiones, como podríamos tener 20 y tantas. Todas están referidas a una misma persona, pero cada uno de ellos cuenta y cuenta para su comunidad lo que ellos experimentaron. Y lo que experimentaron los primeros discípulos, es todo un tiempo de vida en común con Jesús, que es todo un tiempo de aprendizaje, que es un tiempo unas veces feliz y otras veces claramente tormentoso. Feliz porque comparten con el Señor momentos de intimidad. Dice el Evangelio varias veces que se separa con sus discípulos a hablar con ellos. Hay bastantes veces que en el Evangelio dice que esto se lo dijo a sus discípulos. Pero en ese seguimiento de Jesús, de intimidad y de conocimiento del que es modelo, del que es maestro de vida, está lleno de incomprensiones. ¿Qué has querido decir? No hemos entendido esta parábola. ¿Nos la podrías explicar? Caramba, tontos no eran. Pero sabían que detrás de lo que Jesús decía había cargas de profundidad que suponían cambios profundos. Y no siempre estaban dispuestos a esos cambios profundos. Y Jesús se vuelve y les dice: ¿de qué venís discutiendo? Y de lo que venían discutiendo era quién iba a ser el más importante. Y Jesús tiene que llamar la atención y corregir. No así entre vosotros. Hay todo un tiempo de discipulado, y yo creo que tenemos que recuperar la palabra discipulado, que es un tiempo de aprendizaje de lo que Dios quiere de nosotros. Porque es bastante frecuente que nosotros que decimos que somos discípulos, nos creemos que ya sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y más que discípulos, nos creemos los primeros de la clase. Ya está los maestros que hacemos un Jesús a nuestra imagen y semejanza y a nuestro propio interés. Hay todo un tiempo, que es lo que nosotros, desde la Iglesia primitiva, se ha venido a llamar el tiempo del catecumenado, el tiempo del discipulado, y también
el tiempo de la confrontación fraterna, de la comunidad. Siempre necesitamos de un hermano, de una hermana, que andando el mismo camino nos abra los ojos. Siempre necesitamos de ese caminante que igual es capaz de decirnos lo que nosotros no hemos sido capaces de descubrir. Y yo creo que el discipulado es para toda la vida. Todos nosotros permanentemente nos preguntamos: ¿qué quieres de mí? ¿A qué me llamas? Y todos nosotros permanentemente, a lo largo de toda nuestra vida, vamos aprendiendo. Y permanentemente nos confrontamos con la palabra, nos confrontamos con los hermanos, nos confrontamos con la vida, porque también en la vida Dios nos está hablando. Y nos preguntamos permanentemente: hoy, aquí y ahora, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál es tu voluntad? Sea. Y hay un tercer momento que aparece permanentemente en el Evangelio. Aparece claramente después de la resurrección, pero aparece ya en el tiempo del discipulado. Id y anunciad lo que habéis visto. Proclamad el reino de Dios a todos los pueblos y a todas las naciones. Y es que los discípulos de Jesús no estamos llamados a crecer ni en las sacristías, ni en los templos, ni en el calor de las comunidades en las que nos encontramos a gustito. Los discípulos de Jesús estamos llamados, en última instancia, a disolvernos como la levadura en la masa para que fermente, como la sal en el guiso para que esté sabrosa, como la luz en medio del mundo para iluminar. Y cuando nos metemos en las sacristías, entonces, igual que la lámpara que se le pone un puchero encima, un celemín, nos atufamos y nos ahogamos en nuestro agustito, que bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Cada uno de nosotros estamos invitados en cada momento de nuestra vida a disolvernos para ser fermento de libertad, de paz, de salvación para nuestro mundo, para estar al servicio de los más débiles, para transformar la realidad para que sea más justa. Bien, no sé si hasta aquí estaría claro. Ahora, el envío no es para el final. El envío se da en cada momento. Probablemente las 3 piezas se van enganchando a lo largo de nuestra vida cristiana de formas distintas, pero en todos los momentos. Y necesitamos disolvernos y encontrarnos. Necesitamos el apoyo de la vida comunitaria, de la formación, del catecumenado y la necesidad del compromiso. Necesitamos escuchar para cambiar, para crecer. A mí me parece que el modelo discipulado es un modelo muy pedagógico que nos permite articular nuestros proyectos pastorales concretos. Cualquier proyecto pastoral de cualquier grupo, de cualquier comunidad, que es de los discípulos de Jesús, tendría que preguntarse: ¿cómo cuido la intimidad con Dios para poder escuchar qué quiere de mí? ¿Cómo cuido la formación, el contraste, la confrontación en la vida comunitaria? ¿Cómo genero cauces de anuncio y de compromiso para la inserción en la realidad? Bien, concluimos. No sé si he sido claro en el esquema, pero vayamos al principio para llegar hasta donde estamos. ¿Qué es la madurez cristiana? Yo no creo que sea una ideología más entre las múltiples ideologías que me dicen: ser maduro es ser así, así y así. Tener los ojos azules, ser rubio y medir 1,80. Yo creo que la madurez cristiana es
la madurez en un tipo de relación, en un tipo de diálogo y de comunicación con alguien que da sentido a mi vida. Que eso potencia claramente todas mis posibilidades, que me hace sacar lo mejor de mí mismo y que me lleva a tener un estilo de vida que tiene como modelo último y de referencia a ese que algún día veré cara a cara y que hoy solamente intuyo cuando lo miro en el espejo, cuando me miro en el espejo. No sé si he sido capaz de ser claro en lo que les he querido exponer. Yo creo que a partir de aquí, ahora hay muchas cosas que podemos dialogar. Y vuelvo a decir que yo creo que es mucho más interesante lo que podemos dialogar luego después de tomar un café juntos. Pues si les parece, hacemos el descanso.